Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 12 de noviembre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Costa Rica contará con 1 millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del año próximo. El gobierno anunció hoy la firma de un contrato con la farmacéutica AstraZeneca para suministrar la vacuna que está desarrollando junto con la Universidad de Oxford. La Policía Profesional de Migración realizó un operativo en todo el país para lograr detener a 11 personas vinculadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En las próximas 48 horas, la onda tropical número 52 tiene altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical sobre el sector central del Mar Caribe. La Comisión Nacional de Emergencias toma medidas para enfrentar los efectos negativos que pueda provocar en el país. Vayamos ahora a ver nuestros titulares. Adelante. La Policía Profesional de Migración realizó un operativo en todo el país para lograr detener a 11 personas vinculadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Onda tropical número 52 tiene altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical sobre el sector central del Mar Caribe en las próximas 48 horas. La Comisión Nacional de Emergencias toma medidas para enfrentar cualquier eventualidad. Costa Rica contará con 1 millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021. Muchos barrios de Manila quedaron anegados tras el paso del tifón Banco, el tercero que azota Filipinas en pocas semanas y que causó muertes en otras partes del archipiélago. Los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson presentarán una propuesta diferente a la que se avaló esta semana en comisión para reformar el proyecto de ley de empleo público. La periodista Melanie Corrales nos trae esta información desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Melanie. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una de las principales modificaciones que tiene este texto en comparación con el que ya se dictaminó en la Comisión de Gobierno y Administración el pasado martes es que las personas se podrían pasar al salario global de forma voluntaria y no de manera obligatoria, como se estipula en el texto dictaminado al cabo de 6 meses. Veamos. A diferencia del proyecto que se dictaminó el martes anterior en la Comisión de Gobierno y Administración, este texto planteado por Roberto Thompson del PLN y Pedro Muñoz del PUSC propone el traslado al salario global de manera voluntaria y no obligatoria en 6 meses. El texto indica que las personas servidoras públicas y empleados estatales que a partir de la entrada en vigencia del salario global tengan un salario compuesto que sea superior, no serán susceptibles a incrementos salariales de ningún tipo a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Para los funcionarios y empleados mencionados en este transitorio, en el momento que el salario global sea superior a su salario compuesto, podrán optar por trasladarse voluntariamente al salario global o recibir ajustes salariales iguales a los que recibe el salario compuesto. Los salarios más altos se congelan. ¿Eso quiere decir? Los salarios más bajos se pasan de salario compuesto a salario global. Es posible que algunos de esos salarios más bajos se globalicen, por decirlo de alguna manera, en un monto mayor, para decirlo claramente. Eso lo que significa es que probablemente, esto será absolutamente claro, porque yo le dije que había revisión legal y revisión económica. Me voy a referir aquí a la parte económica. Ya don Roberto se refirió un poquito, yo me voy a referir un poquito más. Eso muy probablemente signifique que en el corto plazo el costo va a ser mayor. Por otro lado, se mantendría la rectoría en materia de empleo público al servicio civil y no al Ministerio de Planificación.
La primera deficiencia que nosotros entendemos es que de alguna forma traslada las responsabilidades que corresponden a la Dirección del Servicio Civil al Ministerio de Planificación, y con eso genera una gran nebulosa respecto a quién va a tomar las decisiones en materia de empleo público a partir de esta aprobación de la ley. Hay algunos otros temas que probablemente ahora don Pedro entrará a comentar, pero básicamente el texto que hemos logrado consensuar le devuelve a la Dirección del Servicio Civil esas competencias que están dadas a nivel constitucional. Ambos legisladores consideran que el texto que ya avanzaría hacia el plenario presenta muchas deficiencias, por lo que antes de presentarlo a la Secretaría del Directorio, ellos lo enviarán en primera instancia a los integrantes de la Mesa de Diálogo del Banco Popular para iniciar un proceso de revisión, discusión y correcciones con todos los sectores. Luego de que el Poder Ejecutivo reiterara el día de ayer que el país no está con las condiciones para poder legalizar el cannabis en el uso medicinal como lo establece el proyecto que se dictaminó en la Comisión de Ambiente. Acá en la Asamblea Legislativa, la diputada proponente de ese proyecto de ley, Zoila Rosa Bolio, dice que está dispuesta a hacerle cambios una vez que llegue al plenario legislativo y dejar solamente el cáñamo, eliminando así del proyecto de ley el cannabis. Sin embargo, en la fracción del PAC, contrario a lo que dice el Poder Ejecutivo, ellos insisten en que se debe mantener tanto el cáñamo como el cannabis. Veamos. Al menos hay por lo menos 16 diputados en este momento que me dicen voy al 100 con cáñamo si quitas cannabis. Si van los dos, un voto negativo. Esos son el tipo de negociaciones que hay que empezar a medir, porque, como lo reitero, es mi proyecto. Yo podría decir o va todo o no va nada, pero también ya uno tiene una madurez política de que urge generar empleo, y si o podemos empezar con el cáñamo y poner un transitorio a futuro de empezar a usar el cannabis. Todo es negociable y todo es manejable. Vamos con el texto con las dos cosas, tanto cáñamo como cannabis medicinal. Si no, no tendría sentido y si no, nos estaría generando un aporte a la reactivación económica y al empleo. El país está preparado, el proyecto mismo genera ingresos frescos para poder cubrir eventualmente las necesidades económicas de algunas instituciones, y creo que ya es hora de hablar con argumentos sólidos y menos desde los tabúes o la moral. Hay muchas mentiras en torno al tema del cannabis que es necesario superar. Es un momento en el que el país puede avanzar en esta discusión aún más allá. Es una discusión que incluso es insuficiente hasta donde está llegando. Es una discusión que tiene que avanzar hacia el autoconsumo, que tiene que avanzar hacia la legalización del uso de cannabis recreativa, por ejemplo. Es una discusión necesaria en la que tenemos que avanzar, y poniendo restricciones de entrada ahora en este proyecto no vamos a llegar a ese punto. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales desde el Congreso. La Policía Profesional de Migración realizó esta tarde un operativo en todo el país para detener a 11 personas que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual. Además, hasta finalizar la tarde, se encontraron 17 víctimas en uno de los lugares que se allanó. El periodista Andrés Ortiz nos amplía esta información. Buenas noches, Andrés. Cuéntenos qué tiene con este dato. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. 7:10 de la noche, estamos en vivo desde Barrio Amón en San José. Es uno de los puntos donde la Policía Profesional de Migración realizó allanamientos de los 9 que se ejecutaron esta tarde. Vamos a ver de inmediato el ambiente de lo que fue esta tarde el allanamiento en este punto. Veamos.
Bien, esto es parte de las imágenes que captó el camarógrafo Sergio Quesada esta tarde en uno de los 9 allanamientos que realizó la Policía Profesional de Migración en todo el país. Este es uno de esos puntos y aquí precisamente fue donde las autoridades encontraron a 17 personas víctimas de este delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además se informa ya oficialmente que a este momento hay 12 personas detenidas en toda esta operación. Para detallarnos sobre este tema nos encontramos con Alonso Soto, el subdirector de la Policía Profesional de Migración. Alonso, buenas noches, gracias por atendernos. En este punto todavía se mantiene en desarrollo la operación. Tal vez si nos hace una explicación y un análisis de lo que ha sido este proceso y también la investigación, qué es lo que determina de este supuesto grupo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés. Bueno, la Policía de Migración, luego de un arduo trabajo que duró más de 8 meses, logra el día de hoy desarticular esta estructura criminal dedicada al delito de trata de personas, en donde, como bien usted lo dice, ya tenemos 12 personas investigadas y todas detenidas. Ya las mismas se encuentran en este momento aseguradas por parte de nuestros policías y se mantienen aún en desarrollo las diligencias judiciales que se están desarrollando en los diferentes objetivos a lo largo del país. Don Alonso, son 12 personas en el cual ustedes vinculan con una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Tal vez si nos detalla cuál era ese mecanismo en el que se determina bajo la investigación de ustedes que se estaba cometiendo con estas personas. Sí, bueno, gracias a la investigación y a las diferentes estrategias policiales que utilizan nuestros policías de la mano del Ministerio Público, de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico y la Fiscalía Adjunta de San Carlos, quien es la fiscalía que lleva esta investigación, los oficiales logran determinar muchos medios o algunos de los medios que utiliza la organización para poder reclutar a las posibles víctimas, entre ellos las redes sociales como el Facebook. Por medio de esta red social ellos convocaban a algunas mujeres ofreciéndoles trabajar por algunos periodos de tiempo en algunos de los establecimientos comerciales a pesar de la pandemia. O sea, esta estructura lograba interceptar a las mujeres hasta en establecimientos o restaurantes conocidos de algunas cadenas de restaurantes acá en la zona de San José, en donde les hacían el ofrecimiento y posteriormente, gracias a las estrategias y a algunas de las informaciones que se lograron determinar durante la investigación, se acredita de que el engaño era bastante alto y que no recibían tal remuneración. Alonso, estas víctimas, tengo entendido que cuando llegaban hasta estos sitios no las dejaban salir, se mantenían en los lugares realizando o más bien haciéndolas cometer este hecho. Tal vez si nos detalla eso. Este es uno de esos puntos, pero también hay 9 en todo el país que funcionaban de la misma manera. Sí, correcto. Bueno, de los 9 objetivos que se allanan el día de hoy, uno de ellos corresponde a una casa de habitación de una de las miembros de la estructura criminal. Se logra determinar la función de cada uno de los miembros dentro de la estructura y por eso también tenemos detenidos el día de hoy a los líderes. La estructura funcionaba a través de los administradores de cada uno de los establecimientos, quienes mantenían una coacción o unos medios coercitivos sobre las mujeres, manteniéndolas en los establecimientos comerciales, más que todo en las que están en las zonas rurales. Inclusive es identificado como uno de los centros de operaciones de la estructura, a través de este mecanismo con los administradores, quienes eran miembros y personas de absoluta confianza de los líderes, mantenían a las mujeres sometidas a los encuentros sexuales que mantenían con los usuarios de este tipo de servicio. ¿Cuántas? Aquí en ustedes nos decían 17 personas. En general en la operación, ¿cuántas personas se encontraron que estaban siendo víctimas de este delito? Bueno, ya se han extraído más de 40 mujeres de cada uno de la totalidad, contando todo lo que ha salido de todos los establecimientos comerciales o de los lugares que utilizaba la organización para esta explotación. Sin embargo, estamos en este momento en el proceso de acreditación de las víctimas para identificar claramente la participación tanto de la estructura así como la figura de explotación que se desarrolló en cada una de ellas. Gracias, Alonso. Con mucho gusto. Alonso Soto, el subdirector de la Policía Profesional de Migración, que nos daba esta explicación de la operación que realizaron en todo el país. Por último, nada más indicarles, entre algunos datos que también se han dado sobre esta operación, es que a las personas que pagaban por estos servicios, según la información, es que oscilaba entre los 16.000 colones y los 500.000 colones, y cada una de estas personas víctimas podía estar realizando este tipo de servicios ilícitos por menos 6 al día. Es una operación bastante
bastante importante que realiza la Policía Profesional de Migración. Como ustedes oyeron, desarticula toda la banda, detiene personas y más de 40 personas, mujeres víctimas de estos hechos que se estaban cometiendo en el país, tanto mujeres nacionales como también mujeres extranjeras que las hacían entrar al país de manera ilegal para que tuvieran estos hechos delictivos de esta banda. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde el centro de San José. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. 12 de 20 cárceles del país tienen orden de los juzgados de ejecución de la pena de no admitir más personas. Esto debido al alto grado de hacinamiento. Esta es una de las zonas por las que el Ministerio de Justicia planteó ante la Sala Constitucional un recurso de conflicto de competencias entre poderes de la República. Un recurso curioso. Veamos la información. El recurso llamado conflicto de competencias entre poderes de la República es inusual que se utilice. De acuerdo con el abogado especialista en Derecho Constitucional Fabián Bolio, se plantea cuando un ente de alguno de los poderes sobrepasa el límite funcional de otro poder de la República. Recordemos que tiene que producirse un conflicto de competencias constitucionales. Y aquí tendríamos un juez de ejecución de la pena en ejercicio de facultades legales que están definidas por ley y las de la Sala Constitucional definidas por la Constitución. Pero no puede plantearse un conflicto entre la Sala y un juez, sino tiene que ser entre uno de los poderes, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, o el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si no son competencias constitucionales de la misma jerarquía constitucional, el conflicto se tiene que resolver. El Ministerio de Justicia planteó ante la Sala Constitucional un recurso de conflicto de competencias entre poderes de la República con el objetivo de encontrar una salida a la acumulación de personas en celdas judiciales. Según Justicia, la acumulación de privados de libertad que deben ser trasladados al sistema penitenciario se generó debido a la imposibilidad de recibir personas en los centros por órdenes judiciales. De las 20 cárceles del país, 12 tienen órdenes dictadas por los juzgados de ejecución de la pena para que no reciban a más personas por el grado de sobrepoblación. Nos interesa mucho conocer la opinión de los señores magistrados, especialmente porque la Dirección General de Adaptación Social no ha podido cumplir a cabalidad con la obligación que tiene por ley de recibir a todas estas personas. Esto se debe a que la Dirección General de Adaptación Social mira todos los centros penitenciarios como un sistema y va administrando las cargas en cada uno de ellos de esta forma integral. Pero al tener órdenes de cierre en algunos de los centros, estos cierres no toman en cuenta esa visión integral. Estas son las cárceles que no pueden recibir a más personas. La cárcel de Liberia, la cárcel 26 de Julio, la cárcel de Limón, la cárcel Carlos Luis Fallas, el CAI Antonio Bastida de Paz, el CAI Jorge de Bravo, el CAI Nelson Mandela, la cárcel San José, el CAI Adulto Mayor, la cárcel Jorge Arturo Montero Castro en los ámbitos A, B, C y D. Esta es la que se conoce como la Reforma, la Luis Paulino Mora y la Gerardo Rodríguez Echeverría. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario recibe por mes un promedio de 450 nuevos ingresos y actualmente tienen un 21.89% sobrepoblación. Es decir, hay 2.778 personas de más. La jueza de ejecución de la pena de Alajuela, Odilit Robles, explicó a Costa Rica Noticias que cuando ellos giran una orden de cierre de un centro es porque el hacinamiento sobrepasa el 120% de su capacidad real. Nosotros lo que hacemos es girar una orden, primero pedimos un informe al centro penitenciario y a partir de ahí giramos una orden. Ya el asunto de un cierre de un centro penitenciario ya es como una medida extrema para procurar, digamos, que se bajen los niveles de hacinamiento crítico. Estamos hablando de 100, más del 100, es más, casi hay centros penitenciarios que están casi que al 200%, ¿verdad?, de capacidad. El recurso se presentó el miércoles y hoy jueves indicaron en la sala que se encuentra en estudio de admisibilidad. El ministro de Salud, Daniel Salas,
argumentó que el gobierno de la República no apoyará el proyecto de cannabis debido a que se tiene que avanzar antes en una serie de situaciones que aún se mantienen sin resolver. Salas fue claro al indicar que sí apoyan el proyecto de producción de cáñamo, pero en el caso de cannabis, recalcó, se deben hacer aún varios estudios que permitan tener las condiciones y las plataformas para garantizar que no será vulnerable en otras áreas como la seguridad nacional. Nosotros hemos estado completamente de acuerdo con el proyecto de cáñamo y en el caso de la cannabis medicinal también se ha ido avanzando con respecto a los estudios que permitirían en algún momento tener acceso para los pacientes que lo requieran así, pero estamos conscientes de que tiene que ser en el momento que el país tenga todas las condiciones, todo el desarrollo necesario de la plataforma para garantizar que no va a haber vulnerabilidad en otras áreas tan importantes, ¿verdad?, como lo es seguridad nacional e incluso en otras áreas también de contrabando, ¿verdad?, y otras cosas que se pueden presentar al respecto. Entonces, en otros temas, las lluvias provocadas por la tormenta ETA dejaron 296 eventos que afectaron las vías del país. Según el CONAVI, la inversión para restablecer estas carreteras es de 8.000 millones de colones. Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical ETA generaron a nivel nacional 296 eventos que afectaron las vías y la transitabilidad normal de los usuarios. Es por esta razón que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Comisión Nacional de Emergencias se encuentra ejecutando labores de mantenimiento, limpieza y reparación de las rutas que todavía presentan alguna afectación o peligro para los usuarios. Según indicó Mario Rodríguez, director ejecutivo de CONAVI, la provincia que presentó mayor nivel de afectación en algunas rutas es San José. Por el momento hay paso regulado en la Ruta Nacional número 2 en el kilómetro 105 y en la Ruta 243. También detalla esta gerencia que solo se presenta paso cerrado actualmente en la Ruta Nacional número 2 en el kilómetro 105 con paso regulado en horario de 6 de la mañana a 7 y media, de 12 mediodía a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde. En horario nocturno no se abrirá el paso por este kilómetro y en la Ruta Nacional 243. Añade el director de CONAVI que se están buscando todos los recursos financieros posibles para atender a la mayor brevedad la situación del país. Asimismo, se informó que el MOP y CONAVI están buscando todos los recursos financieros para atender a la mayor brevedad la situación, ya que para ejecutar el mantenimiento preciso la inversión aproximada es de 8.000 millones de colones. La institución recomienda a la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan de las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal, así como acatar el señalamiento vial y respetar los trabajos que se están ejecutando en carretera. La Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Meteorológico Nacional alertan a la población ante la posibilidad de que se presenten más lluvias a partir del fin de semana. Esto debido a la influencia indirecta de un nuevo fenómeno atmosférico. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la onda tropical número 52 se ubica al sur de República Dominicana y Haití y se desplaza sobre el Mar Caribe con dirección al oeste. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, esta onda tropical tiene muy altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical sobre el sector central del Mar Caribe en las próximas 48 horas. De esta manera, se estima que la influencia indirecta de este sistema comience a gestarse durante la tarde del sábado con un reforzamiento de la actividad lluviosa en las regiones del Pacífico Central y del Pacífico Sur de Costa Rica. Desde el punto de vista operativo, la Comisión Nacional de Emergencias ha trabajado en el reabastecimiento de todas las bodegas regionales, 4 bodegas ubicadas, una en Osa, otra en Parrita, otra en Cañas y otra en la zona norte, así como cerca de 12 bodegas de comités municipales de emergencia para tener los suministros necesarios para atender población en caso de que sea necesario. Además,
Atendemos cerca de 300 personas en 20 albergues que se mantienen habilitados, producto de lo que fueron las lluvias de la semana pasada por la tormenta tropical ETA. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información. Costa Rica contará con 1 millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021. Llegó el mes negro al Depósito Libre Comercial de Golfito, con precios como nunca antes los habías visto. Aprovecha descuentos especiales y promociones en productos libres de impuestos. Te esperamos en nuestro horario para compras. Y cumplimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Depósito Libre Comercial de Golfito, los precios más bajos del país. Queremos que salga bien, tenemos que hacer bien las cosas. Eso toma tiempo. Así es como trabajan los profesionales. Usted es el que sabe. Que yo no quiero que trabajo en un lugar donde la gente gana muchísimo dinero y me exigen estar a ese nivel. ¡Ey! La primera notificación. Qué caro. ¿Para quién es esa ropa? Para la reina de Inglaterra. Entonces, ¿qué hago? Sin traje no tengo trabajo y sin trabajo no tengo traje. Yo le voy a encontrar arreglo como de lugar. Continúa La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás, este sábado 14 de noviembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos en este momento a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 610 colones con 85 centavos. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 32 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Después de 8 meses de pandemia y contracción comercial, existe una enorme necesidad entre los comerciantes y unas expectativas muy tímidas sobre cómo se comportarán las ventas en Navidad. Para conversar sobre este tema, invité esta noche a don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Buenas noches, don Arturo, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ayer conversaba con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y me decía que ya hay algunos atisbos, muy tímidos por supuesto, de un leve repunte en algunos sectores de la economía. ¿Cómo se ha percibido esto en el comercio, la llegada de los primeros turistas tras la pandemia? Bueno, la llegada de los primeros turistas
es claramente una señal buena, porque eso no solamente le va a ayudar a todo el sector turismo, sino también a todo el sector comercio que depende de estos turistas que ingresan al país. Es una buena señal. Ahora va a depender en gran medida de la confianza que podamos generar como país para que estos turistas puedan venir de una manera segura a disfrutar de las bellezas que nuestro país ofrece. Y por supuesto, muchísimos comercios se verían beneficiados por esa medida, especialmente en zonas turísticas como son las zonas costeras, la zona de San Carlos, inclusive la misma capital. Nosotros somos un país que depende muchísimo del sector turismo y la idea es que poquito a poco vayamos recuperando esos números que teníamos de una manera histórica, récord a principios de este año. Pero va a ser un proceso lento, va a ser un proceso muy lento y esperamos que con la ayuda de todos podamos lograrlo, pero eso va a depender de muchos factores. Don Arturo, el 4 de diciembre Hacienda anunció que pagará aguinaldos del sector público. ¿Cómo están las expectativas del comercio para diciembre de este año? Este año ha sido un año sumamente complejo, complicado para el sector comercio, para los más de 18,000 comercios que tenemos en el país. Las medidas que se tuvieron que tomar a causa de la pandemia claramente generaron efectos muy negativos sobre el sector. Ahora se acercan 2 meses claves para el sector comercio y para las más de 350,000 personas que dependen de este sector. La expectativa, don Ernesto, es conservadora. Si bien es cierto, son 2 meses en que hay una expectativa de que se pueda vender más de lo que hemos vendido en este año. Sí hay que tomar en consideración que nuestra realidad hoy en día es muy distinta. Hoy en día contamos con un país donde el desempleo supera el 20%, la actividad económica está muy caída y eso lamentablemente pues, va a traer consecuencias. De hecho, nosotros a nivel de Cámara hicimos un sondeo con nuestros agremiados y las expectativas de nuestros asociados, como ya le comenté, son conservadoras. Se espera que se puedan alcanzar las ventas del año pasado. De hecho, la expectativa es igualarlas o que sean un poquito menores. Realmente son muy pocos comerciantes los que tienen esa expectativa de que las ventas vayan a ser superiores a las del año pasado. Sin embargo, pues claramente son 2 meses clave y muy importantes para el sector. Navidad precisamente era una época, en la época pre-COVID, de alta contratación en el comercio. ¿Cuál es la perspectiva de contrataciones para este diciembre? Eso también lo investigamos en el sondeo que hicimos. La expectativa es que no se van a hacer nuevas contrataciones. Dada la situación en la que estamos, realmente son pocos los comercios que van a proceder a hacer contrataciones nuevas para estos próximos 2 meses. Sin embargo, eso va a depender de la cantidad de afluencia que puedan recibir los comercios en las próximas semanas. Nosotros instamos a todas las personas que se acerquen a los comercios, que apoyen a los comercios nacionales. A nivel de Cámara hemos hecho ya muchísimas capacitaciones, hemos divulgado los protocolos. La inmensa mayoría de los negocios tienen pleno conocimiento de cómo se debe actuar a nivel de protocolos. Entonces nosotros como Cámara podemos dar fe de que la inmensa mayoría del sector está preparado para recibir a consumidores durante estos 2 meses, que va a haber una mayor afluencia. En la medida en que las personas puedan colaborar con las compras navideñas y las compras del noviembre negro, en esa medida pues se va a favorecer la economía y de esa manera se pueden generar muchísimas más fuentes de empleo. Don Arturo, desde el lado del público, la gente esperaría tener buenas ofertas y descuentos este año. ¿Tienen información sobre si habrá una política de oferta en general en el comercio? Sí, los consumidores, las personas pueden esperar ofertas que rondan entre el 25 y hasta el 70%. Y obviamente por la gran necesidad que existe de que las ventas mejoren, pues obviamente hay un incentivo para que las promociones sean mucho mayores este año. Así que consideramos que es un buen momento para comprar.
las condiciones se dan para que se puedan generar ahorros, especialmente durante el mes de noviembre, que es el mes negro. Normalmente los comercios tienden a sacar ofertas muy atractivas para los consumidores y nosotros invitamos a todo el mundo que se acerque a aprovechar esas ofertas. Bueno, don Arturo, muchísimas gracias por sus comentarios, por la información que nos compartió. Buenas noches. Buenas noches a usted y muchas gracias y a su audiencia. Gracias. A partir del primer trimestre del próximo año, nuestro país recibirá de AstraZeneca 1 millón de vacunas contra la COVID-19. La empresa AstraZeneca suministrará a nuestro país 1 millón de dosis de su vacuna candidata contra la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República. De resultar exitosos los ensayos clínicos en curso, se estima que la vacuna estará disponible a partir del primer trimestre del 2021, aseguró el presidente de la República. Esto completa el pool de vacunas que hemos venido trabajando en los diferentes acuerdos, uno primero con el mecanismo llamado COVAX, otro con la empresa Pfizer y este tercero que anunciamos el día de hoy con la empresa AstraZeneca. Esto garantizará una cobertura amplia a toda nuestra población que así lo requiere para la vacunación y para protegernos frente al COVID-19. El ministro de Salud explicó que las sustancias que contienen esa vacuna son partículas virales que no tienen la posibilidad de enfermar, sino que estimulan el sistema de defensas para desarrollar los anticuerpos. Que entonces hace que se prevenga la enfermedad o en muchos casos, si ocurre la enfermedad, el cuadro sea mucho menos grave. Es muy diferente una vacuna que lo que hace es prevenir, adelantarse a la infección y evitarla o disminuir en muchos casos su gravedad, a un tratamiento como lo ha sido el suero equino, que ese se administra cuando ya la enfermedad, cuando ya la infección ocurrió y ya la persona se perfila hacia un cuadro grave, entonces se le administra el suero equino, que son anticuerpos pero que son producidos fuera de la persona. Esta vacuna está en fase 3 de investigación en humanos y el costo será de $4. La empresa la da a precio de costo. Sin embargo, el precio no incluye los gastos de distribución, que serán adicionales. En este momento, los ensayos clínicos fase 3 se están desarrollando en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Hay también en desarrollo estudios clínicos fase 1 y 2 que están en curso en Sudáfrica, Japón, Kenia y Rusia. Por su parte, la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social dijo que han elaborado la logística de la supervisión y planificación para aplicar la vacuna a diferentes poblaciones el próximo año. Realmente el contar con un trabajo tan planificado en todos los niveles de gestión, desde central hasta local, es lo que va a garantizar esa calidad en esa vacunación. Y ya empezamos con ese procedimiento de capacitación en cascada para poco a poco ir preparando también a ese nivel local, que es la esencia del programa de vacunación en el país. Las compras de las vacunas serán mediante el Fondo Nacional de Emergencias, por la vía de excepción que permite la Ley de Emergencias 8488. La Embajada de China donó 9.000 mascarillas de tela para la atención de población en zonas vulnerables a la COVID-19. La distribución estará a cargo de los colegios de médicos, abogados y periodistas. Aún los países no cuentan con toda la información sobre cuántas dosis requerirá la vacuna contra la COVID-19. Tampoco se conoce aún su precio, o más importante aún, cuándo estará lista. Sin embargo, en las últimas semanas se ha mencionado que la cadena de frío y el enfriamiento que necesitaría esta vacuna es muy estricto. Una de las particularidades de esta vacuna en especial es que es una vacuna que se debe mantener a menos 80 grados, o sea, 80 grados bajo cero, lo cual logísticamente lo hace muy complicado para un país como el nuestro, de bajos o medios recursos, porque no en todo lado hay un congelador de menos 80 grados y no en todo hospital va a haber un congelador de menos 80 grados, en todo país va a haber un congelador de...
Lamentablemente se cometió un error, la nota que estábamos viendo no era la que hablaba de que la Embajada de China donó 9.000 mascarillas de tela para la atención de población en zonas vulnerables a la COVID-19. Como les decíamos, la distribución va a estar a cargo de los colegios de médicos, de abogados y periodistas. Continuar protegiendo a las personas más vulnerables en zonas de riesgo es el objetivo de los colegios profesionales de médicos, periodistas y abogados a través de la entrega de mascarillas de tela. Mascarilla desechable vale 200 colones y hay gente que o se pone mascarilla o come. Esa es la realidad de este país en este momento. Entonces el colegio se abocó a pedir donaciones de mascarillas de tela que las pueden lavar hasta 50 veces, que nos permite darle protección a la población sin que ellos tengan que sacrificar, digamos, su condición socioeconómica a través de compras de mascarillas que no tienen las posibilidades. Recientemente la Embajada de China donó 9.000 cubrebocas que son lavables, reutilizables, impermeables y tienen 3 capas protectoras, las cuales contribuirán con esta campaña. Este viernes precisamente se llevará a cabo en el Club de Leones de San Sebastián a partir de las 8:30 de la mañana y hasta agotar existencias. No es solo entregarlas, o sea, el Colegio de Médicos está decidido no solo a entregarlas porque eso es muy fácil. Sería nada más agarrar una caja y decir, tome, repártelas, no. Es agarrar a cada una de las personas y decirle la mascarilla se usa en esta forma, la puede lavar en esta forma, la importancia de usar la mascarilla, porque no solo se están protegiendo ellos, se están protegiendo a su familia, que eso es una cosa que tenemos que meterle en la cabeza a la gente. Estas organizaciones profesionales invitan a más empresas a unirse a esta campaña solidaria que se mantendrá mientras que la pandemia exista. Por el momento ya tienen agendadas otras giras. El 27 de noviembre van a estar en Barranca Punta Arenas y el 4 de diciembre en Liberia, Guanacaste. Vamos ahora al reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy jueves 12 de noviembre. En total, en las últimas 24 horas se lograron confirmar 1.171 nuevos contagios de COVID-19. El país llega a 8 meses de pandemia a confirmar 120.939 personas que han contraído el COVID-19, de las cuales 74.255 lograron ya recuperarse de la enfermedad. Lamentablemente, en las últimas 24 horas hay 14 personas que fallecieron por causas relacionadas a la COVID-19. En total, el país lamenta ya 1.527 decesos. La Caja tiene 489 personas hospitalizadas, de las cuales 191 requieren de cuidados intensivos. Hacemos ahora una pausa comercial y ya regresamos con más información. Muchos barrios de Manila quedaron anegados tras el paso del tifón Bangko, el tercero que azota Filipinas en pocas semanas y que causó muertes en otras partes del archipiélago. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INA, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Me llamo María Pérez. Soy de Costa Rica. Me vine persiguiendo el gran sueño americano. ¿Y cómo vamos a justificar esta potencial invasión en territorio costarricense? ¡Chaparrita, que van a invadir tu país! No pueden invadir a mi país de esa manera. ¡Yuke, atrápalos! No te puedes perder este sábado 14 de noviembre a las 8:30 de la mañana el especial de María contra los superhéroes. Goza todas las aventuras aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles.
Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil. Si yo hubiera hecho conciencia de las consecuencias de un accidente, me habría protegido como lo hago ahora. Aunque no ha sido fácil, continúo con mi vida y cuento con el apoyo de mi familia, que me ha ayudado a aceptar mi condición. Tomar el tiempo para protegerse nos puede salvar la vida. Las motos son delgadas como una bicicleta, pero rápidas como un carro. Ese factor tiene puntos positivos, pero también peligrosos. Cuando adelantas sobre una doble línea amarilla, el riesgo de una colisión lateral es alto, compromete extremidades y en algunos casos provoca la muerte. Cuando decidas adelantar, la visibilidad debe ser clara y nunca adelantes en curva y menos con la carretera mojada. Una decisión apresurada puede cambiarlo todo. Vamos ahora a la información deportiva con nuestro compañero Gerardo Coto. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo le va, don Ernesto? ¿Todo en orden? Todo pura vida. Lo estaba vacilando antes de entrar porque, don Ernesto, ustedes no saben que es fanático del Boca Juniors. No es el caso. No es el caso. No, precisamente de River Plate, de Argentina. Bueno, ahí está bien, está bien. Don Coco, la Sele está cerrando el año sin ganar. Don Ernesto, es un tema, ¿verdad? Mañana la selección juega contra Qatar, el próximo país sede de la Copa del Mundo del 2022. Hace un año, casi un año exacto, don Ernesto y amigos, a quienes les doy las buenas noches, 14 de noviembre del 2019 derrotamos a Curazao en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Fue el último triunfo de la selección. Ahora bien, hubo un paronazo, se jugó con Estados Unidos un juego en febrero, vino la pandemia, pero después de la pandemia vinieron 2 partidos con Panamá que fueron pues, un desastre. Y pues sí, mañana tendrá la oportunidad de la selección no solo de quitarse ese peso encima, sino de buscar ya un grueso del equipo para la eliminatoria, que es principalmente lo que busca Ronald González. Pero mañana será esperamos. Una buena oportunidad. Una buena oportunidad. No, ahí cruzamos los dedos, prendemos las velitas y todos los aguizotes para que la Sele mañana encuentre otra vez el camino del arco. Don Ernesto, en este tema, aunque la selección juegue mal mañana, se ocupa la victoria, ¿verdad? Porque ya todos necesitamos un poquito de tranquilidad porque la eliminatoria está ahí nomás. Sí. Así que el tema de ganar mañana es fundamental. Totalmente. Tema polémico, publicidad de alcohol en el deporte. Es un tema, don Ernesto, que ha estado en la palestra mucho tiempo, ¿verdad? Es un tema que el plenario lo ha tocado, las diferentes federaciones lo han traído a colación, el mismo fútbol está muy interesado en que las bebidas alcohólicas patrocinen, porque es eventualmente mucho dinero que podría refrescar las finanzas de muchos de los equipos del fútbol de la primera división, de la Liga de Ascenso y de la tercera división. Que no están, unas finanzas que están completamente exhaustas. Imagínese, don Ernesto, que si antes de la pandemia los equipos estaban quebrados, que le deben a la caja, que le deben a este, que le deben al otro, con el ingreso de esta posibilidad sería un refrescamiento total, como lo hacen las grandes ligas del mundo, don Ernesto, la NBA, la Champions League, la misma FIFA, todos tienen ingresos de bebidas alcohólicas. Aquí en Costa Rica es un tema tabú, pero bueno, ya se está discutiendo, no hay como una fecha que le digamos o que podamos decir, ya se va a aprobar, pero por lo menos ya hay un avance y una opción. El tema está en la mesa. Está en la mesa, está en la mesa. Buenísimo. Gerardo Coto, esto y mucho más lo vamos a tener ahora 8:30 en Deportivas del 13. Sí, señor. Esperamos que nos acompañen en cuestión de un ratito, de unos minutos, después de que don Ernesto pues les dé todas las informaciones que todavía tenemos por acá. Y por supuesto que tendremos eso y más. Ahí sí, lo vamos a estar escuchando, Gerardo. Muchas gracias, don Ernesto. Muchas gracias. La expresidenta Laura Chinchilla recibió esta semana un reconocimiento mundial por su liderazgo femenino. Según la exmandataria, aunque hay gran cantidad de mujeres en la esfera política, muchas aún no pueden escalar en puestos porque siguen predominando factores
como los prejuicios sociales. Laura Chinchilla conversó con la periodista Julieta Cambronero de Costa Rica Noticias de este y otros temas. Veamos la entrevista. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue reconocida con el premio Women Political Leaders Trailblazer 2020 por su liderazgo femenino en la región. El reconocimiento es otorgado a mandatarias, expresidentas o primeras ministras en ejercicio que rompen los techos políticos de cristal y alcanzan el escalón más alto del liderazgo político. El premio fue otorgado durante el Foro Global de Reykjavik, Mujeres Líderes, un evento virtual este año que se efectuó del 9 al 11 de noviembre en la capital de Islandia. Costa Rica Noticias conversó con la exmandataria, quien dijo sentirse muy honrada. Me siento muy honrada por este gesto tan importante que tuvo un foro de mucho prestigio como es el foro Reykjavik, organizado en Islandia, en donde básicamente se reconocen los liderazgos globales y el que me lo hayan reconocido a mí pues me ha llenado efectivamente de mucha alegría y estoy muy agradecida por el mismo. Según la exmandataria, el empoderamiento de las mujeres para que se haga lo mismo que se ha hecho no trasciende. Estamos hablando de empoderar a la mujer para que simplemente haga lo mismo que se siempre ha hecho. Partimos de la constatación, porque esto no solamente es una presunción, es una constatación, de que en la mayor parte de los casos de las mujeres que han gobernado se han impulsado políticas que han ayudado particularmente a las mujeres más necesitadas. Hablamos desde un combate de la pobreza en donde se garantiza que el presupuesto se dirija a los hogares, jefas de hogar. Hablamos de, por ejemplo, atender las necesidades de las mujeres o familias trabajadoras. Consultada sobre las razones por las cuales muchas mujeres, principalmente en el ámbito político, no pasan de ciertos puestos, pese a que han trabajado desde la base, cada vez que hay un proceso electoral, la expresidenta comentó que son varios factores que inciden, como las obligaciones en el hogar, el acceso al financiamiento y los prejuicios. Ese peso de las normas sociales, esos prejuicios que hacen que todavía a la mujer se le mire como una persona que no está dotada para asumir el ejercicio del poder. Y eso solamente lo podremos combatir a través de la educación, a través de la forma en que los medios también socializan a las mujeres en el poder, esas imágenes, y luego que las mujeres también, cada una de nosotras, nos despojemos de esos complejos que se han sembrado en nuestro interior, que nos atrevamos a dar ese paso y que confiemos en ese poder que tenemos y esas capacidades que son o bien iguales y muchas veces mejores que las de los hombres. La exmandataria enumeró 3 de sus principales logros para la mujer cuando gobernó entre el 2010 y 2014, la red de cuidado que considera se ha debilitado y la reducción en un 50% de los femicidios, así como la paridad en la educación en los 3 niveles. En marzo de este año, la gobernante costarricense fue galardonada con el Premio de Mujeres de la Década en la Vida Pública y el Liderazgo del Women Economic Forum, celebrado en Ámsterdam, Holanda. Puede ver y escuchar todo lo dicho por la expresidenta Laura Chinchilla en nuestro sitio web www.costarricamedios.cr. Vamos ahora a hacer una pausa, pero quédese en la señal de Canal 13, informándose con la televisión pública. No se trata sobre cuál sea el más rápido, tampoco sobre cuál sea el más fuerte. Ni quién esté encima de la cadena, o los que se encuentren más abajo. Se trata de convivir juntos, en armonía con la naturaleza. Banco Nacional, porque juntos somos progreso. Banco Nacional presenta Los Pérez al rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Urgente y boscoso. Hoy descubrirás sobre la importancia de los bosques. ¿Sabías que dependemos de los bosques para nuestra supervivencia?
Sí, los bosques proporcionan hábitats para animales y medios de subsistencia para los humanos. Desde el aire que respiramos hasta la madera que utilizamos. Lo curioso es que, pese a que nuestra supervivencia depende de ellos, permitimos que muchos desaparezcan. Los bosques también ofrecen protección de las cuencas hidrográficas, evitan la erosión del suelo y mitigan el cambio climático. Los árboles llevan a cabo la fotosíntesis. Crecen, producen descendencia, se defienden de los insectos, luchan contra los patógenos y se protegen contra la sequía. Toman nutrientes que luego se liberan cuando los árboles mueren y se descomponen. Así que, como ves, los bosques del mundo son importantísimos para todos sus habitantes, así como para la salud del planeta. No olvidemos que los bosques son lugares bellos y mágicos. Son entidades vivientes necesarias para la supervivencia de la vida. Los bosques bombean el oxígeno que necesitamos para vivir y absorber el dióxido de carbono que exhalamos. Se estima que un solo árbol maduro y frondoso produce un suministro diario de oxígeno para entre 2 y 10 personas. Los bosques del planeta necesitan de nuestra ayuda. Somos las Pérez al rescate. Protejamos el medio ambiente con los Pérez al rescate y el Banco Nacional. El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió a sus colegas republicanos que están envenenando la democracia al seguir negándose a reconocer la victoria de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en las pasadas elecciones. Los legisladores demócratas dijeron el jueves a los republicanos que envenenan la democracia por negarse a reconocer la victoria electoral de Joe Biden frente al presidente Donald Trump, que alega fraude. Cuando se trata de la elección, los republicanos, los congresistas republicanos no tienen evidencia, no tienen nada, tampoco el presidente. Los congresistas republicanos están poniendo deliberadamente en duda nuestras elecciones sin otra razón que el miedo a Donald Trump. 5 días después de que medios estadounidenses declararan ganador a Biden basados en resultados oficiales, Trump sigue sin admitir que perdió. Solo un puñado de republicanos han felicitado públicamente a Biden, quien fue miembro del Senado durante décadas. Los demócratas critican que se alegue un supuesto fraude electoral en lugar de estar combatiendo el enemigo común, la pandemia de COVID-19. Entonces detengan el circo y pónganse a trabajar en lo que realmente les interesa a los estadounidenses, su salud y su seguridad económica. Analistas políticos ven la denuncia de fraude en las elecciones como una estrategia de los republicanos para movilizar a la base política de Trump, antes de 2 elecciones clave de segunda vuelta para los 2 escaños del Senado que le corresponden al estado de Georgia, que determinarán qué partido controlará la Cámara Alta. Muchos barrios de Manila quedaron anegados tras el paso del tifón Bamco, el tercero que azota a Filipinas en pocas semanas y que causó muertes en otras partes del archipiélago. Bamco provocó lluvias torrenciales en Filipinas. Muchos barrios de la capital Manila quedaron anegados tras el paso del tifón, que tocó tierra el miércoles por la noche y provocó muertes en otras partes del archipiélago. Según Protección Civil, unas 180.000 personas se refugiaron en centros de evacuación, como escuelas y gimnasios. Es la segunda vez, la primera fue durante el tifón Ondoy, pero no esperaba que fuera así. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio que el agua estaba así de alta, así que salimos corriendo y solo traje mi ropa. Los servicios meteorológicos alertaron de que la costa, incluyendo Manila, podría verse asolada por marejadas ciclónicas particularmente peligrosas y con fuerza suficiente para inundar tierras bajas.
El presidente Rodrigo Duterte afirmó en un comunicado que el gobierno tenía la situación bajo control y prometió compensaciones económicas, bienes materiales, refugios y asesoramiento psicológico para los damnificados. Bamco es el tercer tifón que azota Filipinas en pocas semanas. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al armadillo rosado. Es el más pequeño de su especie y pasa casi toda la vida excavando bajo la tierra. El armadillo rosado es el más pequeño de la familia de los armadillos. Mide entre 7 y 11 centímetros de largo, excluyendo su cola. Es originario de Argentina, es de color rosa pálido y tiene pelos blancos en el vientre. Vive principalmente en zonas arenosas y secas, donde abunden los arbustos. Es un animal nocturno. Excava sus madrigueras en la tierra, generalmente cerca de los hormigueros. También es conocido como pichiciego y pasa casi toda su vida excavando bajo tierra. Se alimenta principalmente de hormigas, larvas, gusanos, caracoles, otros insectos y varias plantas y raíces. El más chiquito de los armadillos se alimenta de invertebrados y plantas y se deja ver en la superficie en muy raras ocasiones. Además, es muy susceptible al estrés y no tolera muy bien los encuentros con humanos. A las 8 de la noche con 1 minuto llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el matemático y músico Tomás de Camino Beck. Vamos a hablar de cómo las ciencias duras y el arte pueden convivir y además hacernos felices. No se vaya de la señal de Canal 13. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles. Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil.